Hola, muy buenas noches. Eh, pues una vez que he concluido con la consulta voy a darles un breve mensaje de algunas inquietudes que los papás me preguntan aquí en la consulta, ¿no? Sobre todo voy a hablar del TDAH, porque podríamos hablar de muchas patologías, pero esta es una de las que es más frecuente en la consulta neuropediátrica. Y lo que preocupa mucho a los papás es saber si el niño tiene alguna lesión en el cerebro o hay alguna estructura que no le esté funcionando bien, o si ellos fueron los que condicionaron que el niño tenga el comportamiento que presenta en la escuela y en los diferentes sitios sociales a donde él se desenvuelve o en la casa, ¿verdad? Pero debemos de decir aquí que, pues que eso no es por eso, ¿verdad? Sino por una serie de mecanismos que ya han sido estudiados, que tratan de explicar por qué se produce esta entidad en el niño o la niña que esté afectada del trastorno de la atención. Evidentemente que debemos de reconocer que el trastorno de la atención con hiperactividad es una condición del neurodesarrollo, ¿verdad? Que se inicia en la infancia y que está relacionada en cómo funciona el cerebro y que no es producto de que el niño no, si quisiera, pudiera portarse bien, ¿verdad? Es decir, que el TDAH no es por falta de límites, o sea, como que el niño no se le pusieron límites, tampoco es por falta de inteligencia del niño, y o que le faltó amor o que no se hizo el esfuerzo durante su crianza o no se está haciendo el esfuerzo, ¿verdad? Como papás. El cerebro funciona como una orquesta y el cerebro tiene muchas áreas que pues deben de trabajar juntas para dar paso a la complejidad de la conducta del ser humano. En el TDAH la orquesta existe, está bien estructurada las estructuras del cerebro, pero algunos instrumentos, vamos a decirlo así, empleando la metáfora de la orquesta, entran, vamos a decir que a trabajar, entran tarde durante la melodía, ¿verdad? Otros suenan muy fuerte y el director de orquesta está distraído, por decirlo de esta manera, ¿verdad? El problema no es en el cerebro, sino en la coordinación de todas una serie de estructuras para que esto funcione adecuadamente y que no se produjese la sintomatología que observamos. La principal área implicada en el TDAH es una estructura de nuestro cerebro que tenemos detrás de la frente, que se conoce como la corteza prefrontal, y que en este cerebro que yo tengo aquí en mi mano, este modelo, ¿verdad?, representaría lo que está en la parte anterior, en este pedazo que estoy tocando aquí del cerebro. Esta estructura es la que está detrás de nuestra frente y recibe el nombre de la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es la encargada de la atención, el control de los impulsos y de la organización de nuestra conducta, ¿verdad? También hay otras estructuras que se han considerado, sean participantes o implicadas en el TDAH, como son unas estructuras profundas que hay en el cerebro que se llaman los ganglios basales, que se encargarían en un momento dado del movimiento y del control del comportamiento. Y también participa en el TDAH probablemente conexiones del sistema límbico, que el sistema límbico es el sistema de las emociones humanas. Está radicado fundamentalmente en las profundidades de esta estructura que se llama el lóbulo temporal, que es esta que estoy tocando aquí, que tenemos aquí a los lados, ¿verdad? Esa estructura está relacionada con el comportamiento emocional y con la regulación de este comportamiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa en la corteza prefrontal de los niños con TDAH? Bueno, la corteza prefrontal se podría decir que es el freno del cerebro, ¿verdad? Ayuda, pues, siendo el freno del cerebro, ayuda a pensar antes de actuar. Cualquier situación que nosotros vayamos a hacer, primero pensamos qué consecuencia pueda tener, ¿verdad? Mantener la atención ante aquel estímulo que es relevante en el momento. Porque si no mantengo la atención ahí, entonces me voy a distraer ante cualquier cosa que pase alrededor de mí. O a veces con mis propios pensamientos puedo desviar mi atención en forma interna porque estoy pensando en otra cosa y obviamente no estoy escuchando al que está enfrente de mí.
También esa estructura del cerebro nos ayuda para seguir pues las reglas que se han instaurado desde el punto de vista social de cómo debo o cómo debe comportarse alguien dentro de un salón de clases, dentro de una reunión familiar, etcétera, ¿no? En el TDAH se considera pues que estas estructuras van pues madurando más lento, ¿verdad? Y que se activan menos eficientemente. Estas estructuras no están dañadas, ahí no hay ninguna lesión, ¿verdad? Solamente existe una, pues vamos a decir como una disfunción. Las estructuras están bien, pero no hay un funcionamiento correcto desde el punto de vista funcional, porque anatómicamente no tienen ninguna lesión. El cerebro, para llevar a cabo la complejidad de nuestra conducta, lo hace a través de que en estas estructuras que yo acabo de decir, hay una circuitería por donde transitan, vamos a decirlo de esa manera, unas sustancias químicas que se llaman neurotransmisores, ¿verdad? Y los neurotransmisores no están dispersos en el cerebro, muchos de ellos están acomodados en redes neuronales, y muchas patologías que puedan afectar la salud mental o el neurodesarrollo infantil pueden deberse a exceso de estas sustancias o a deficiencia de estas sustancias. Las principales sustancias implicadas en el trastorno de la atención son una que llamamos la dopamina, que es un neurotransmisor muy importante implicado en la motivación, implicado en los fenómenos de recompensa y también de atención. Y la noradrenalina también es otro, implicada en los fenómenos de alerta, en los fenómenos de la concentración. Y en el TDAH, ¿qué es lo que pasa? Se dice que estos mensajeros químicos no funcionan de manera óptima. Fundamentalmente uno que llamamos la dopamina, ¿verdad? Se ha dicho que está disminuida en la corteza prefrontal del paciente que tiene TDAH. Es muy importante entender que así como nosotros nos estamos comunicando ahorita, que yo estoy hablando de este lado y ustedes están escuchando del otro, el mensaje que yo transmito hacia ustedes sale de mi boca y llega a los oídos de ustedes. Bueno, las neuronas funcionan de una manera semejante. Las neuronas no están todas pegadas. Las neuronas están separadas dentro de nuestra corteza cerebral. Para que una neurona se comunique con otra, tiene que hacer lo que yo estoy haciendo ahorita, tiene que mandar un mensaje. Ese mensaje lo manda a través de un neurotransmisor que se introduce en un sitio especial de la neurona del otro lado que se conoce como el receptor. Ahí entra el neurotransmisor y una vez que sucede esto, se llevó a cabo el mensaje químico que va a ser de tipo excitatorio o va a ser de tipo inhibitorio en las diferentes vías por donde esté circulando este neurotransmisor. Entonces, la deficiencia de dopamina, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues el niño explica la sintomatología que observamos en el TDAH. En el TDAH observamos una hiperactividad muy importante, ¿verdad? El niño se mueve continuamente, parece que no se cansa, pues. Y también actúa a veces de forma impulsiva, ¿verdad? Se entromete en las cosas, actúa sin pensar en ocasiones, ¿verdad? Puede meterse en situaciones de riesgo porque no mide el peligro de lo que va a hacer. O a veces puede, por ejemplo, aburrirse rápidamente. Muchos niños con TDAH se aburren ante una situación en donde están, les cuesta trabajo esperar turno, se distraen continuamente con cualquier estímulo que tengan al frente, por muy irrelevante que sea, ¿verdad? O incluso a veces donde está trabajando, ahí mismo se distrae, puede agarrar algún objeto como su propio bolígrafo y empezar a hacer como que es un avioncito, ¿verdad? Y ya está perdiendo la atención en la tarea que está haciendo. Entonces, los niños que tienen este problema, pues, insisto, tienen dificultad para mantener la atención en tareas que puedan ser poco interesantes, porque las que son muy motivadoras, como por ejemplo jugar un videojuego, ver una película que a ellos les gusta,
participar en el deporte que a ellos les gusta también, pues ahí el niño casi no se distrae, pero en actividades que no sean tan motivadoras como pues es hacer la tarea o leer un capítulo de algo, pues el niño ahí no va a poder sostener, no va a hacer el esfuerzo en ocasiones para poder terminar de hacer su tarea que esté haciendo, ¿verdad? Entonces no es que el niño no quiera atender, es que su cerebro no logra mantener la atención debido a la deficiencia de esta sustancia en la corteza prefrontal. Sucede porque entonces el freno que tiene nuestro cerebro, que es la corteza prefrontal, pues funciona, vamos a decirlo así, más lento por la deficiencia del neurotransmisor y el niño actúa sin pensar. Y por eso se está metiendo cada rato en dificultades, ¿verdad? Le puedes decir a veces, ten cuidado que no te vayas a trepar ahí porque es peligroso, y usted se lo acaba de decir al rato y lo encuentra arriba, ¿verdad? Igual si se le dice que no se esté parando en el asiento de su escuela, pues él se está parando, no se puede estar quieto, ¿verdad? Las ideas y las emociones de los niños salen antes de ser filtradas por la corteza prefrontal. Si vamos a decir algo, ¿verdad? Primero lo analizamos ahí en nuestra corteza prefrontal y vemos si conviene o no conviene decirlo o en qué situación lo voy a decir, pero el niño actúa sin pensar, él tira el mensaje verbal y a veces puede pensar el cuidador, el educador, que el niño es grosero, que se porta de una manera que no debería de comportarse dentro del salón, pero pues la verdad es que el niño que tiene TDAH muchas veces no lo puede inhibir esto, precisamente por lo que estoy diciendo de que su corteza prefrontal tiene deficiencia de dopamina. Por eso a veces interrumpe sin motivo, se mueve demasiado, actúa sin pensar entonces en la consecuencia, ¿verdad? Sienten las emociones mucho más intensas y les cuesta regularlas, incluso a veces puede hacer una pataleta tremenda, ¿verdad? Y durarle un buen rato y puede desorganizar incluso el ambiente donde está o la clase. Pero es importante que uno sepa que estas conductas no llegan a ser tan voluntarias por parte del niño, es decir, no exageran estos niños, su cerebro emocional reacciona con más fuerza y la corteza prefrontal no pone el freno para que esta conducta impulsiva que se va a desarrollar no suceda, ¿verdad? Entonces, eso explica lo que es el trastorno de la atención, una deficiencia de dopamina en la corteza frontal. Esas neuronas no tienen suficiente combustible para trabajar adecuadamente y no pueden pues poner el freno a las conductas que el niño está realizando, ¿verdad? También es importante que sepan que el TDAH es hereditario, ¿verdad? Ha habido mucha investigación acerca de eso. Y se ha visto que tiene un fuerte componente genético y puede aparecer en varios miembros de la familia. Incluso cuando vemos un niño con TDAH resulta que tiene un primo que vive en otro estado de la República Mexicana y tiene también sintomatología semejante a la de él y está en tratamiento, ¿verdad? Y eso tiene que ver con que el TDAH tiene un componente genético. De hecho, muchos padres a veces, sobre todo varones, descubren su propio TDAH al entender el de su hijo, ¿verdad? Porque se recuerdan que ellos así eran, incluso serán castigados en otro tiempo, ¿verdad? Continuamente, y los consideraron como ovejas negras, ¿verdad? Dentro del salón donde estaban. Y a veces al comprender al ver a su hijo, comprenden que ellos también tuvieron lo mismo. Y no por eso son gente que no ha tenido éxito. A veces son papás que llevan a sus hijos y han tenido un éxito tremendo en sus trabajos, en sus empresas o en el sitio donde estén laborando, porque de alguna manera han podido ser guiados adecuadamente o simplemente desarrollaron ellos mismos una fortaleza para salir adelante a pesar de que a lo mejor no tuvieron tratamiento, ¿verdad? Es decir, que no todos los niños que tienen con TDAH les va a ir mal en su vida. ¿Cómo se puede ayudar al cerebro de un niño con TDAH en la escuela? Pues debe de haber estrategias educativas para estos niños, ¿verdad? Se recomienda que se sienten en primera fila del salón para evitar distractores entre el profesor y él. Muchas veces dicen que como es muy alto no debe estar adelante porque tapa a los niños más pequeños de atrás, pero el niño con TDAH debe ser una excepción y debe estar sentado siempre en primera fila y cerca del escritorio del profesor. ¿De qué otra manera lo podemos ayudar en la escuela? Bueno,
A veces se recomienda que los exámenes pudieran hacerse en 2 tiempos, ¿verdad? Que un día avance un poco y al día siguiente termine el examen. Eso sería una manera de apoyarlo. También a veces otra manera de apoyarlo sería que cuando va a hacer el examen cambiarlo a otro sitio que esté más tranquilo. Es decir, si en el salón donde está puede haber distractores y puede haber incluso desesperación por parte del niño porque ve que la mayoría de sus amigos ya están entregando el examen, a veces él contesta sin pensar con tal de también salir rápido, ¿verdad? Y eso ocasiona que pues no pues salga mal, a pesar de que él puede saber, porque muchas veces los papás llegan a la casa y le hacen una pregunta y le dicen, oye, pero como no te supiste esto si ayer lo habíamos leído, y cuando le hacen la pregunta al niño contesta y le dicen, bueno, ¿y por qué no lo pusiste? Bueno, pues porque no se concentró, no estaba leyendo y le salió mal, ¿verdad? Uno debe de establecer rutinas claras con él, hablarle, mira, vamos a dormir ya, pero deja tu ropa aquí, ya déjala toda acomodadita, por favor, tu mochila ya todo, para que apenas te levantes, sepas dónde están tus cosas, las agarres, te vistas, inmediatamente levantes tu mochila y vamos al auto, ¿verdad? Porque a veces ahí se pierde tiempo. El niño tarda en vestirse, no encuentra su ropa, porque no la tiene organizada, o cuando a veces van en camino y resulta que ya se le olvidó una libreta, una tarea, y bueno, pues a veces el papá regresa y se la lleva, ¿verdad? O la mamá, pero en ocasiones pues llega y ya no cumple con entregar la tarea, ¿verdad? A veces es muy importante que el profesor le pida a un niño con TDAH la tarea, porque muchas veces el niño se le olvida entregarla y resulta que no cumplió, pero dice la mamá, oiga, pero sí hizo la tarea, ¿verdad? Entonces es importante que el docente le diga al niño, a ver, oye, tu tarea, ¿no? Para que la entregue, ¿no? Porque a veces se le olvida. Muchas veces decimos, no, pues que ya él debe volverse responsable, pero acuérdense que estamos hablando de un problema en donde el niño no es el que tiene la culpa, es su bioquímica cerebral está funcionando distinto y su cerebro, su corteza prefrontal no tiene suficiente neurotransmisor para ejercer la acción para la que está diseñada biológicamente, ¿verdad? En algunos casos, pues sí se va a requerir de tratamiento médico. Digo, yo diría que en la gran mayoría, ¿verdad? Porque de alguna manera los ayuda el tratamiento médico. Los medicamentos, realmente su función que van a tener para mejorar al niño que tiene TDAH es realzar la acción de los neurotransmisores que están disminuidos en los sitios donde es necesario, en este caso en la corteza prefrontal. Pero evidentemente que algunos medicamentos pueden dar efectos secundarios, no en la gran mayoría de los niños afortunadamente, pero sí en un escaso porcentaje. ¿Por qué? Porque pues los medicamentos no actúan en forma selectiva, ¿verdad? Pueden irse a otras áreas del cerebro, como por ejemplo un medicamento para el TDAH como es el metilfenidato puede a veces quitar el apetito porque actúa en la corteza prefrontal y mejora la atención, pero también en los centros de la saciedad, o sea, de hambre también actúan y el niño puede sentir como que pues no tiene hambre y no quiere comer en toda la mañana y a veces pues pierde perder peso si eso sucede. Si esa fuera la condición de ese niño, pues se tiene que cambiar por otro fármaco, ¿verdad? Para que no tenga esos efectos secundarios y que pueda serle útil y ayudarlo. Una cosa que debemos de recordar siempre, y este es un mensaje para los padres, ¿verdad? Es que los niños con TDAH son muy creativos, son intensos, es la verdad, ¿verdad? Pero son curiosos y son muy sensibles y uno debe de tratar de realzar las cosas positivas que tiene el niño, que los niños con TDAH tienen muchas, ¿verdad? Los niños con TDAH no necesitan ser arreglados, ¿verdad? Es decir, no los vamos a volver diferentes con el tratamiento porque en esta condición no es lo que se está buscando, ¿verdad? Los niños que tienen TDAH lo que sí necesitan es comprensión de los docentes, comprensión de sus papás, comprensión también del medio donde se están desarrollando, ¿verdad? Para eso, pues se tienen que hacer las campañas que hacen la mayoría de los neuropediatras, ¿verdad? Pues difundir a través de estas vías en qué consiste este problema para que la gente se vaya sensibilizando, ¿verdad? También necesitan guía a los niños con TDAH, ¿verdad? Es decir, uno debe ponerle, por ejemplo, ejemplos de cómo debió haber sido la conducta que debió tomar ante una situación por la cual se están quejando de él, ¿verdad? Paciencia, mucha paciencia con el niño que tiene TDAH, ¿verdad? Una paciencia, pero de verdad, de la buena, ¿verdad? Y apoyos adecuados para que el niño avance.
pues los que acabo de decir previamente, ¿verdad? Entonces, como conclusión, podríamos rematar diciendo que el TDAH es una condición neurológica del neurodesarrollo real, ¿verdad? No es un problema que sea un invento. Explica conductas, pero no define a la persona, eso es muy importante, ¿verdad? Cuando tienes TDAH tienes una serie de conductas, pero no te definen a ti como lo que eres, ¿no? Entender el cerebro del niño, cómo funciona, cambia la forma de cómo educar a ese niño, ¿verdad? Que tiene un problema. Si nosotros sabemos que tiene un problema de neurotransmisión cerebral, pues ya sabemos qué es lo que vamos a hacer con ese niño, en dónde lo vamos a sentar, dónde lo vamos a examinar, etcétera, si es que lo queremos apoyar verdaderamente, ¿no? Entonces, el entendimiento de cómo funciona el cerebro actualmente ha dado paso a una nueva rama de la educación que se llama la neuroeducación, ¿verdad? Ahora, los neuroeducadores, como conocen de fisiología cerebral, o sea, del funcionamiento del cerebro, pueden, pues, guiar adecuadamente a un chico que presente un problema del neurodesarrollo. Y un padre informado es un padre que acompaña mejor. Es decir, si usted conoce qué es lo que tiene su niño, sabe a qué se debe, pues puede acompañar mejor a su hijo a lo largo de su desarrollo, que transite por las diferentes etapas desde la infancia, adolescencia e incluso hasta entrar en la universidad, ¿verdad? Porque a veces el TDAH puede perseguir hasta esos y a veces hasta la edad adulta, hay que ser claro, ¿no? Pero cuando hay concientización de esto, pues el futuro de ese chico es mejor, porque va a ser una persona que va a mantener una autoestima fuerte y va a llegar a ser una persona que pues va a transitar bien por la vida y puede llegar a ser ejemplo para muchos. Bueno, pues entonces esto era el mensaje que quería dar el día de hoy. Espero que pues les haya sido útil verdaderamente y pues nos vemos en otra ocasión también, para que ahora va a ser más seguido, pues para darles algunos mensajitos acerca de los problemas del neurodesarrollo. Muchas gracias a todos y que tengan una buena noche.